Estos 3 días, dentro de la serie que estamos enseñando, les voy a enseñar a ustedes algo poderoso. Lo he dividido en 3 partes. El poder de la generosidad, parte 1, parte 2 y parte 3. El poder de la generosidad. Atento a lo que les voy a enseñar. Muy atentos. Tomen lápiz y papel. Yo sé que ustedes están interesados en aprender todo esto. Lo que les estoy enseñando es verdad bíblica. Lo que pasa es que generalmente yo voy a los originales y entonces cuando tú vas a los originales, eso te abre un panorama muy grande que normalmente no se ve a la luz de una lectura literal de la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia y leemos como si fuera un periódico, pues se quedan muchas cosas ocultas, muchas. Escudriñar, el Señor Jesús insistía en eso, en escudriñar el poder de la generosidad. Y el poder de la generosidad empieza con un versículo bíblico, con un proverbio. Siempre apelo a ese gran sabio bíblico, el rey Salomón. Siempre apelo a ese un hombre que hay que estudiar. Eh, Aquí el doctor Miguel Rojas, que creo que tiene un devocional con el rey Salomón. Pero, wow, cuando sacamos el extracto de las frutas que este hombre nos presenta ahí, es una cosa dramática. Entonces, en el capítulo 24, perdón, en el capítulo 11 de los Proverbios, y en el versículo 24 dice así: quien reparte, hay quien reparte, y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo, solo para venir a menos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Eh? Nuestro corazón y el mundo en general que nos rodea y las personas que nos hablan, ¿qué dicen? Entre más retengo, más tengo. Entre más atesoro, voy a tener más. Vamos a ahorrar con todo, meter plata en un banco para así tener más. Pero la Biblia, sobre todo este gran sabio, nos dice todo lo contrario. Hay quien reparte, da, entrega, doy. Y le es añadido más. Entre más usted da, más tiene de parte del reino. Lo que pasa es que, obviamente, nuestro cerebro finito no alcanza a percibir lo que realmente está dentro de la palabra de Dios. Es lo que más nos cuesta a los seres humanos, es dar, ser generosos. Eso es lo que más nos cuesta. ¿Por qué? Porque naturalmente usted y yo somos personas egoístas. Y usted lo puede ver desde cuando somos niñitos. Usted pone 2 niños a jugar con juguetes, válgame la redundancia. Y un niño pues agarra sus juguetes. Estos son míos. Desde ahí empezamos a ser egoístas. Y la Biblia nos manda a ser generosos. Fíjate que el conde de la Tremont, dijo alguna vez: la generosidad disfruta de las felicidades ajenas, como si fuera responsable de ello. Cuando usted da de corazón, pruébelo, y estoy seguro que a usted le ha pasado, cuando usted da algo de corazón, usted siente una satisfacción, y en estos momentos mis vellos se me levantan, usted siente una satisfacción única, un placer que no tiene precio, dar de corazón. Y usted lo va a ver en la Biblia. ¿Eh? Yo le dije ayer que he leído muchos libros de autoayuda y he leído muchos libros que hablan de prosperidad financiera, cristianos o no, cristianos evangélicos o no. He leído mucho, me he documentado. Y en todos los libros que hablan de prosperidad financiera, siempre se llega a la conclusión de que la prosperidad es solo dinero. ¿Eh? Pero nosotros, hasta aquí hemos aprendido que la prosperidad comienza con la identidad. Lo primero que debemos saber como personas es quiénes somos. Y cuando entendamos esto,
de quiénes somos, nuestra identidad, indefectiblemente el dinero será parte de nuestra vida, porque hace parte de la prosperidad del dinero. Sí, claro. Hemos hablado aquí, yo he hablado con ustedes en estos días, que como hijos de Dios tenemos una genética especial que nos empuja hacia la prosperidad. Hemos descubierto en la Biblia que el Padre busca en nosotros poder manifestar su vida de prosperidad. Dios no quiere que usted sea pobre. No tiene ningún sentido, ningún sustento bíblico el hecho de que usted tenga carencias. No tiene ningún sentido y no es el corazón de Dios. ¿Qué pasa? Que para ser prósperos y bendecidos hay que vivir principios. Y les he enseñado varias veces que la salvación es gratuita. Jesús la pagó en la cruz. Usted acepta a Jesús como Salvador personal cuando Él lo llama, cuando es llamado por el Espíritu Santo, y automáticamente usted es salvo. Usted es salvo. Pero la bendición, la prosperidad, la riqueza, hay que obrar por ella. Usted tiene que trabajar por ella, tiene que obrar de acuerdo a principios bíblicos. ¿Ah? Esta conferencia por eso se llama El Poder de la Generosidad, parte 1. Porque es de igual manera lo que quiero enseñar hoy estos 3 días. Y estoy seguro que las cosas que usted va a aprender aquí le revolucionarán sus vidas. Dicho sea de paso, la palabra generosidad inicia con lo mismo que hemos aprendido antes. Gen, las primeras 3 letras son G-E-N, gen, de genética. Los científicos, oiga, han encontrado que hay un gen de la generosidad y que está especialmente relacionado con los creyentes, con los hijos de Dios. Mire el dato este. Según el Departamento de Psicología de la Universidad Hebrea, y el doctor Rojas aquí va a saltar en una pata, se descubrió que la generosidad es un comportamiento genético. Primera evidencia de la relación entre una variación del ADN y el género humano. Científicos hebreos han descubierto que el altruismo tiene un componente genético. Y para probar esto, se tomaron muestras de ADN en algunas personas y se descubrió que existe una variación de un gen concreto. Ese gen lo calificaron o lo llamaron ABPR1. AB, B de vaca, ABPR1. ¿Dónde se descubrió este gen? En aquellos individuos que demostraron ser más generosos. Ah, esto es brutal, ¿no? Esto es brutal. Te pueden investigar. El ABPR1. Yo les doy unos datos, ustedes se asombran y se man, ¿de dónde saca esto? Brother, investigar, amadas, investigar, escudriñar, escudriñar. Vamos a estudiar ejemplos concretos de milagros que produce la generosidad. Y en este día, mañana y el domingo, miraremos detenidamente lo que produjo este principio en una comunidad de personas que estuvo bajo la tutela del apóstol Pablo, y lo vamos a decantar así porque es uno de los ejemplos más hermosos en la historia bíblica en cuanto a la abundancia y la bendición en el Nuevo Testamento. La historia que voy a contarles a ustedes, que vamos a leer en la Biblia, parece indicar que esta comunidad de creyentes, de personas, de hijos de Dios, que estaban en Macedonia, eran especialmente pobres materialmente cuando llegaron a conocer la gracia de Dios. ¿Ah? Pero debido a una serie de acciones en la enseñanza que el apóstol Pablo llama liberalidad en la metamorfosis, de ellos redundó en riquezas personales para cada uno. Yo tengo alrededor de unos 20 años investigando este tema. Y esta comunidad en particular, de Macedonia. Macedonia, como
todo el mundo conocido de la época de Pablo estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La característica de estos imperios era, como todos los imperios, gobiernos, cobrar altos impuestos para mantener el estilo de vida oneroso de los políticos acá. Lo mismo pasa en nuestro país. Hay una reforma en trámite. Reforma fiscal. Entonces, como vamos a ver en detalle, Pablo les está escribiendo a los corintios a manera de testimonio vivido en sus viajes a Macedonia. Y lo que él les dice a ellos es, tomen nota, como yo les estoy diciendo a ustedes, de lo que los macedonios hicieron. Porque si ustedes viven estos principios que los macedonios vivieron, les va a funcionar porque son bíblicos. Así como ellos. Yo les digo lo mismo a usted hoy. Como si el apóstol Pablo les estuviera hablando a los macedonios, a los corintios, perdón, yo les estoy hablando a ustedes, que están regados en varias ciudades. Entonces vamos a empezar esta apasionante historia en la Biblia. Y eso está en la segunda carta a los Corintios. Recuerden que el apóstol Pablo lo que le está escribiendo a los Corintios es, oye, miren, en uno de mis viajes yo me encontré con unas personas en un sitio llamado Macedonia, y esta gente cuando la encontré en las siguientes condiciones, dice Pablo. Oh, bueno, tremendo eso ya. Entonces, 2 Corintios capítulo 8, versículo 2 dice, pues en medio de una gran aflicción abundó gozo, y de su profunda pobreza sobreabundaron en la riqueza por su liberalidad. Vamos a decantar el versículo, porque aquí hay un punto de quiebre, si ustedes se dieron cuenta. ¿Cuál es el punto de quiebre? Cuando Pablo llegó a Macedonia, encontró una comunidad pobre, paupérrima. Prueba. Dice que estaban en una gran prueba de aflicción. Los significados de cada palabra de ese versículo estremecen el alma cuando ustedes los leen a la luz de los originales bíblicos. Entonces, por ejemplo, la palabra prueba, que dice ahí el versículo, prueba, probar, el verbo probar, viene del vocablo griego dokimé, y dokimé significa experiencia vivida. Lo que denota dokimé es que era un momento sumamente difícil, complicado económicamente, en la economía. La prueba que ellos vivían, a la que el apóstol Pablo fue testigo ocular, era pesada. Lo que significa la palabra dokimé. Era bien pesada. Estaban en una prueba horrorosa de finanzas. Usted sabe que con el dinero usted compra lo necesario. ¿Cuál era la prueba? Aflicción. La palabra aflicción viene del griego lipsis y significa presión, estrechez, angustia, tribulación, persecución. Y esta palabra lipsis, aflicción, nos da la idea de que eran momentos de suprema angustia y estrechez. Aparte de que había entre ellos persecución, posiblemente de algunos acreedores que los intimidaban con quitarles lo poco que les quedaba. Habían hecho préstamos personales y les quitaban las cosas que tenían. Pero dice el versículo que abundó. El verbo abundar, del griego periseia, significa provisión excesiva, superabundancia. De repente, si usted nota el versículo, de repente y sin más, cuando ellos comienzan a dar hasta lo que no tenían, claro, cuando el apóstol Pablo llega, les empezó a enseñar a ellos la generosidad. Y obviamente se encontró con gente que le iba a decir, pero Pablo, ¿de dónde voy a dar yo si no tengo? Y era válido, perfectamente. Dense entre ustedes, le dijo Pablo. El que tiene 2 plátanos y el otro no tiene, denle un plátano. Que tiene media libra de arroz, compártala con el vecino de al lado y denle 1/4 de libra de arroz.
Eso les empezó a enseñar Pablo, a ser generosos. Esta gente empezó a hacerlo, a practicar, creyó en la palabra. Obviamente, si usted no cree, no practica. Eso es lo complicado en este mundo de retención, de que lo mío es mío y nadie me lo quita, como decía aquella canción de Juan Piña. Entonces ellos empezaron a ver este milagro de tener más que abundante. Abundó, pericella, provisión excesiva. Y esto es una prueba fehaciente del milagro que produce ser generoso. En Barranquilla decimos truñuño, aquellas personas que son codo. Es truñuño. Fíjate que esta gente, hay una característica especial que hace parte del componente de la generosidad. Ana entró, aleluya. Ana entró. Hace parte de la generosidad, de la provisión excesiva, gozo. La palabra jará en el griego es gozo. Significa alegría, deleite. Uno de los requisitos para que Dios le provea abundantemente es que usted tenga gozo. Esta gente daba de donde no tenía. Pero el pasaje denota que lo daban sumamente contentos, alegres, gritando de júbilo. Y el apóstol, por inspiración divina, el apóstol Pablo, nos dice que no debemos dar ni con tristeza, ni por necesidad, ni con amargura, porque Dios ama al dador que da con alegría. Dar debe ser, no, dar tiene que producir en nosotros, para que este milagro se vea, una explosión de júbilo en usted. Tiene que ser el momento más especial de su vida, en medio de un servicio, por ejemplo, donde usted va a su iglesia, el dar. La gente lo hacía con gozo de lo que no tenía. Entonces, el apóstol Pablo dice que las encontró en una profunda pobreza. Pobreza, la palabra togeia en el griego, que significa pobreza, también significa mendicidad, indigencia. Esta gente vivía, escuche bien, por debajo de los niveles de pobreza absoluta. Lo que literalmente dice aquí es que estas personas estaban en peores condiciones que cualquiera que está conmigo esta mañana. Su nivel de vida era la escasez absoluta. Probablemente muchos de ellos es lo que nos deja ver el espectro en el que se estudia ese pasaje, esos pasajes. Esta gente vivía, algunos recogían desperdicios de la basura para sobrevivir, indigencia. Pero dice Pablo que sobreabundó, el verbo sobreabundar, periseu, griego, significa superabundar en cantidad y calidad. También significa que había en exceso, que aumentaba cada día, crecía abundante. Y esa es la vida que nuestro Padre nos quiere dar a través de esta enseñanza. Riqueza. Y aquí tumbo un mito. Muchos predicadores, lamentablemente, que no estudian en profundidad la palabra de Dios, dicen que eran ricos espiritualmente hablando. Aquí se tumba un mito porque la palabra riqueza, que viene del griego ploutos, significa dinero, significa posesiones, abundancia, legado valioso. No es espiritual, es material. ¿Sabes por qué tumbo esos mitos? A mí me gusta tumbar esos mitos así. Porque la gente, para disfrazar la pobreza, dice, no, claro, ella es pobre, él es pobre, pero es espiritual. Es la persona más espiritual de la iglesia, pero pobrecito, miserable, no tiene para comer. Es una contradicción bíblica. No es lo que la Biblia dice. No es lo que la Biblia dice. Esta gente de una profunda escasez pasaron a una ilimitada riqueza. Pero esta riqueza no es, como le dije, espiritual, meramente, es tangible, de dinero, posesiones. Empezaron a comprar. Tanto que pudieron crear un legado de esta gente, una herencia para sus hijos. Dejaron un legado tanto para sus descendientes como para nosotros. La historia sigue y finalmente esta comunidad
era la que se encargaba del apóstol Pablo. Si ustedes leen las cartas de Pablo, se van a dar cuenta el corazón de agradecimiento de este hombre cuando se refería a los macedonios. Le enviaban, Pablo, mira, te tenemos esto. Le enviaba a Timoteo, a Tito, al otro, al otro. Y él da unos agradecimientos a los macedonios. ¡Wow! Se encargaban de sus viajes misioneros, etcétera, etcétera. Mantenían al apóstol Pablo. Espectacular. ¿Por qué? Porque les enseñó principios. Enseñó principios tangibles que salieron de su pobreza y se volvieron millonarios, ricos. No ricos es lo que dice la palabra. Bien, el versículo termina de acuerdo a su liberalidad. La palabra liberalidad, escuche bien lo que significa en el griego, en el original, haplotés. Griego haplotés igual liberalidad, significa de un solo aspecto, sin disimulo, pero también significa sin buscarlo de uno. Lo que yo les estoy enseñando aquí, la sustancia que quiero que usted aprenda esta mañana es, cuando Pablo llega ahí, que encontró un montón de gente miserable, quiero decir en el sentido de miseria, que le empezó a enseñar ser generosos de lo muy poco que tenía. Cuando esta gente empezó a ver los milagros, por ser generosos, ellos mismos participaron de una comunidad grandiosa. Donativo. La palabra generosidad significa donativo, copioso. También significa sencillez, sincero. Liberalidad o generosidad nos da la idea de dar libremente, sin amarras en nuestra alma, copiosamente, hasta el tope, significa haplotés. Y estas personas alcanzaron esos niveles de vida porque siempre pensaron en el prójimo, no buscaron lo suyo propio. Esto redundó en las posesiones materiales que obtuvieron. Imagínense lo siguiente. Mi familia, viviendo en Macedonia, tenía una libra de arroz. Pero mi vecino de al lado, Edgar Torres, no tenía nada para comer ese día. Con 4 hijos yo, una libra de arroz. Yo le digo a Edgar, ven a mi casa y llévate media libra de arroz, 2 cucharadas de aceite y un tris de sal. Y tú haz tu media libra y yo hago mi media libra, hermano. Pero no lo hacían por carajo, este no tiene nada. No. Lo hacían convencidos plenamente de que eso les iba a funcionar. Porque iban a terminar con el suplicio de un vecino, de una persona que ellos amaban, de su familia. Amén. El versículo 3 dice, estamos en 2 Corintios, capítulo 8. El versículo 3 dice, porque yo testifico, despierten. Yo testifico, Pablo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo lo vi. Si a usted no se le paran los vellos, a mí sí. Pablo dice, yo lo vi. Que Pablo iba cada rato a Macedonia. Bueno, cada rato no tanto porque el tema del transporte en esa época era complicado. Yo lo vi. Yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Puñetazo. Eso es un puñetazo en el frío. Posibilidad, aquí la palabra posibilidad viene del griego dunamis. Significa fuerza, poder. De acuerdo a esas posibilidades que tengas y que ellos tuvieron al dar en esa escasez, era la clase de milagros que empezaron a ver ellos de su prosperidad. Te repito, material, no espiritual. Ahora, es de notar aquí que cuando leemos estos pasajes a la luz de sus originales, nos dan una connotación de este tipo de milagros financieros. Se dan especialmente en aquellos que hacen un gran esfuerzo al dar.
gran esfuerzo al dar. Estos milagros, este tipo de milagros, no se llevan a cabo. Escuche bien lo que le voy a decir. No se llevan a cabo estos milagros cuando se da de lo que nos sobra o lo que no necesitamos. Y un ejemplo de esto se desprende de este pasaje, es así. Si usted anhela, pide, ora por un vestido nuevo, por ejemplo, que vio en un almacén por donde pasó, un par de zapatos nuevos, una computadora, un televisor, etc. Un deseo suyo íntimo de su corazón, que usted desee eso. Pero entonces usted lo que hace es sembrar los zapatos viejos, rotos. Eso es la misma sustancia a lo que va a recibir. Porque la Biblia dice que a usted le viene lo que siembra. Es decir, si yo quiero recoger una cosecha de peras, sencillamente yo en mi terreno que tengo listo para eso, no siembro semillas de limón. What? Yes. Me estoy explicando bien. Digan, hagan yes. Escriban al chat, sí, yes. Estos tipos de milagros se dan cuando tú eres generoso, de corazón abierto. Dice el versículo que dieron más allá de su fuerza. La palabra más allá viene del griego huper. Huper significa encima. Por amor significa. Con gran insistencia. Nuestro dar, el suyo, y esto era lo que esta gente practicaba, nuestro dar tiene que llegar así, a ser así. Sobrepasar los límites, por ejemplo, que nos impone un porcentaje de lo que ganamos, de lo que ingresa a nuestra vida. La generosidad está aquí. Lo que quiero enseñar a usted hoy es que la generosidad está por encima de lo que tradicionalmente usted ha aprendido como diezmo y ofrenda. Muy por encima. La frase del apóstol Pablo de su propia voluntad. Voluntad viene del griego auxeritos. Auxeritos. Significa escogido por uno mismo, por su propia voluntad de sí mismo. Lo que esta gente hacía, ni más ni menos, era que cuando tenían algo, oye, yo pongo el ejemplo de las 2 libras de arroz, pero supongamos que tenían 2 libras de frijoles. Y se enteraron de que la familia González no tenía cómo complementar su arroz ese día. Entonces ellos lo que hacían era, gracias Padre, porque me das la oportunidad de compartir una de mis 2 libras de caraotas, como dicen los venezolanos. Iban con gozo y llevaban la caraota. Mira, te traje una caraota, una libra de caraota. Aquí complete tu arroz, brother. Y al abrazo y el júbilo brincaban juntos. Wow, ¿usted se imagina ese tipo de cosas al dar? Tremendo. Una vez, yo creo que yo he contado esta historia, que una vez me pasó algo curioso. Curiosísimo, curioso. Yo compré un reloj, creo que ya lo he contado, pero me van a perdonar, tienen que volver a escuchar la historia. Compré un reloj, bueno, un reloj que anhelaba, yo añoraba un reloj, una cosa brutal, Invicta era la marca, Invicta, un relojazo. Me costó hace como unos, ¿qué? 12 años, algo así como 1,5 millones de pesos. Lo compré. Me puse mi reloj, bueno, yo lo usaba en la mano derecha. Y como a la semana más o menos, al mes tal vez. Hace tantos años ya que... Pero fue muy corto el tiempo, ¿eh? No fue más de un mes. Recuerdo que invité a comer a un amigo, un discípulo mío, era un discípulo. Lo invité a comer. Mira, fulano, te invito hoy a comer. Pero no lo invité simplemente a que comiéramos y compartiéramos algo. Y cuando me siento a la mesa en el restaurante, recuerdo, escuché la vocecita esa que siempre escucho. Dale el reloj.
Claro, yo reaccioné lo mismo que reaccionan ustedes. Jehová reprenda al diablo. Esa voz de Satanás, vete de aquí. En el nombre de Jesús te reprendo. A la segunda, pero yo he aprendido a ser una persona que hace caso a la voz de Dios. Esa voz del Espíritu Santo interna. Y yo me quito el reloj y le digo, mira, Pedro, Dios me ha dicho que te regale el reloj que me gusta tanto, hermano. Pero sabe una cosa, lo hago con gozo. Toma el reloj. Hablo yo los ojos así. Pastor, tú me estás regalando tu reloj. Sí, no, te lo estoy sembrando. Entonces me ha pasado así, que lo que decía el rey David decía, no cuando se estaba construyendo el templo, no daré nada, o por lo menos cuando estaba en los planes de la construcción del templo de Salomón, no daré nada que no me cueste. Yo lo que les quiero enseñar a ustedes, y ojalá estas 13 personas que estén aquí, Dios mío, ayúdalos en su corazón, ayúdalos, te lo pido y te lo pido. Yo lo que les quiero enseñar a ustedes es que cuando usted da con generosidad, lo que se le devuelve, pare de contar, inténtelo hacer, inténtelo. Seguimos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, suplicándonos, me estoy pasando porque estamos en un seminario, no estoy terminando a las 8. Dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Despierte. Cuando Pablo ya le enseñó a esta gente con esmero, así como yo les estoy enseñando esto de la generosidad, con esmero, esta gente se enloqueció, en el buen sentido de la palabra, daban. Era una locura, daban. Cada reunión que se hacía, estaban prestos, buscaban a quién le doy, a quién, generosamente, a quién. Claro, cuando esta gente empieza a ver que el dar con generosidad le producía la clase de milagros que le producía, y dijeron, espera. Esta vaina funciona. Y empezaron a practicar desbordadamente el principio de dar generosamente. Entonces, aquí en el 8.4, suplicándonos. Y aquí hay un aspecto claro. Generalmente cuando los pastores, al momento de los diezmos de la ofrenda, que el día que yo tenga una iglesia, yo elimino esa parte en el nombre de Jesús. La elimino de un servicio, ¿me explico? No va a haber eso en una iglesia que Dios me permita volver a tener. Que cuando los pastores se suben al púlpito, bueno, llegó el momento de los diezmos y la ofrenda, leen un versículo bíblico y tratan de persuadir de cualquier manera a sus oyentes, al público que está sentado ahí en la silla, hermano, mire, esto es una bendición, esto, si usted no lo hace, Dios lo va a castigar. En fin, se inventan de cuanto parapeto para persuadir a las personas. Esto no debería ser así. ¿Sabe qué debería ser? Que si usted va a una iglesia, usted lo primero que debe hacer en su casa, y lo vamos a ver en los próximos días, en su casa es, agarre su sobre, introduzca el dinero, que ponga Dios en su corazón. No estoy hablando de un diezmo ni de ofrenda, lo que Dios ponga en su corazón. Porque la Biblia dice que el que siembra poquito, recoge poquito, el que siembra mucho, recoge mucho. Vamos a ver ese versículo en su original. Ustedes se van a quedar espantados, lo que realmente significa. Pues esa tradición debería terminarse. Usted debe llegar a su servicio y correr a donde deposita su dinero. No esperar a que lo persuadan. Pastor, ¿tú estás bravo? Sí. No estoy bravo. Me gozo porque las enseñanzas, esto es vida, esto es un principio de vida. Para los que me han preguntado, ¿es un principio? Esto es un principio, la generosidad. O sea, dar, lo que dice el apóstol Pablo aquí, suplicándonos, dar, se debe convertir en un privilegio. Y los pastores deberían enseñar eso. Es decir, usted debería rogarme a mí, pastor, por favor, recíbeme, mira. Usted debería ir a su pastor y decirle, oye, pastor, por favor, recíbeme esta siembra. Eso es lo que significa la palabra suplicar. La palabra suplicar viene del griego deomai y significa como obligándose uno mismo. ¿Por qué?
Porque recuerde que ya le enseñé que nosotros somos, naturalmente no damos, somos egoístas. Usted tiene que obligarse a dar. Me obligo a dar por principio. Obligándose, la palabra suplicándonos. Significa también ruego, petición, presentar una súplica. Cuando esta gente se dio cuenta que le funcionaba la generosidad, muchos de ellos fueron donde Pablo y se arrodillaban literalmente. Cuando Pablo les dijo, ya no más, tengo abundancia, no traigan más nada, tranquilos. Se arrodillaban y decían, tú no puedes prohibirnos que te traigamos. Eso es lo que significa la palabra suplicándonos. ¿Qué están pensando ustedes? Tremendo, ¿eh? Ruegos, suplicándonos con ruego. La palabra paráclesis, que significa ruego, quiere decir en español imploración. Y te imploro. Consolación. De ahí viene la palabra, de ahí viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Paracleto es el Espíritu Santo. El Paracleto. Es una de las labores que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Exhortarnos, consolarnos, enseñarnos a que un principio como la generosidad tiene que ser practicado. Digo, si queremos salir de los estados de postración. Solo si queremos salir de eso. Dice, el versículo también dice privilegios, suplicándonos que le diéramos el privilegio de dar generosamente. La palabra charis, del griego, que significa privilegio, también es influencia divina en el corazón humano. Amigo, y aquí hago un pare, una persona generosa solo es generosa porque Dios ha influenciado su corazón. Eso es lo que significa la palabra charis. Y Dios solo va a influenciar tu corazón cuando tú al Espíritu Santo de Dios le pidas, suplicándole, yo quiero ser un hombre, una mujer generoso. No quiero sentir ningún remordimiento cuando soy generoso. No quiero sentir nada en mi corazón que no sea gozo cuando doy generosamente. Amigo, lo que te estoy enseñando hoy, lo que te voy a enseñar mañana y el domingo en la noche, si tú lo practicas, puede cambiar tu vida radicalmente. Para siempre. No importa la edad que tengas, es tiempo. Entonces, ¿cuál es el privilegio de participar? La palabra participar viene del griego koinonia y significa sociedad, participación, interacción, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda. Y este es un privilegio. Dado solo a quienes reciben la revelación de la identidad y la llevan a cabo en el momento de dar generosamente. Es nada más, escuche bien lo que significa la palabra koinonia, es nada más y nada menos que ser socios con participación en acciones, en las ganancias de la empresa cuyo mayor accionista es Dios. Wow. Y usted tiene que ver esto como un privilegio. No se le da a todo el mundo. ¿Qué dice el mundo? La gente en el mundo atesora, lleva al banco, ahorra, porque los días están malucos. ¿Te puede ahorrar? Sí, claro, puede ahorrar. Sigo hablando, ya estoy terminando, les prometo, como dicen los mexicanos. 2 Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaréis a ser ricos. ¡Ah! La gente dice aquí, los predicadores que no saben de esta vaina. Los predicadores dicen, no, Jesucristo era pobre, pobrecito. Él se hizo pobre. Le voy a contar qué significa la palabra pobre en ese versículo.
Y usted va a abrir los ojos otra vez así como yo se los estoy abriendo. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la palabra en griego, en el original o hebreo, en el Antiguo Testamento, eso nos da una comprensión de la lectura sumamente reveladora. Y no solamente nos da revelación, sino que con ella tumbamos una serie de mitos que se han tejido alrededor de la vida de nuestro Salvador con respecto a la prosperidad de Él. Vamos a estudiar detenidamente para terminar los significados y evaluemos a su propia luz qué nos puede enseñar este pasaje. La Biblia es su propio intérprete, recuérdenlo. Entonces Pablo dice, conocéis. La palabra conocer es ginosco. Significa que ellos ya sabían de quién les iba a hablar. Jesús, el Salvador, el Señor. La palabra gracia, que ya la conocemos, viene del griego charis, significa la influencia divina en el corazón humano. También significa donativo, gratitud, mérito. Ahora, lo que el remitente, Pablo, quiere decirle a esta gente y dejar establecido entre ellos con este ejemplo, es que la persona de la cual va a hablar tiene los más grandes méritos de que se pueda poner ejemplo en la vida. Las mayores cualidades residen en Jesús. ¿Qué significa que él siendo rico se hizo pobre? Porque cuando era rico, traduce del griego, porque cuando era rico. La palabra rico, como ya yo les dije, es ploutos en el griego y significa abundando con riqueza, extraordinariamente rico en esplendor. No cabe nada, ningún negativo en ploutos con respecto a la esplendorosidad de Jesús. Dice, sin embargo, por amor a nosotros, por ustedes, la palabra día significa el canal de un acto, a través de, por conducto de, solo a través del conducto llamado Jesús, usted puede pasar de una vida de miseria a una vida de riqueza. Estoy hablando de riqueza material. Y le estoy poniendo el ejemplo que alguien, en este caso, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, se despoje de su majestuosidad para pagar un rescate no solamente por la salvación eterna, sino por la bendición, la prosperidad y la abundancia. Es como termina el versículo, se hizo pobre, pero aquí la pobreza no es material. La pobreza a que se refiere este pasaje bíblico cuando dice que se hizo pobre siendo rico, significa que cuando él baja a la tierra y toma un cuerpo humano, eso para un Dios o para Dios es pobreza. Tremenda revelación, ¿eh? La pobreza, la que significa, la que se refiere el apóstol Pablo, es que Jesús al tomar un cuerpo dejó su esplendorosidad y fue pobre. Ojo, le voy a enseñar una cosa que de pronto ustedes no sabían o puede que la sepan. El nacimiento del niño Jesús, ustedes recuerdan cuando llegaron aquellos magos, etcétera, astrólogos eran, entre otras cosas. Llegaron con un mundo de gente, la astrología en esa época era benigna, no era la connotación que se está ahora, que los astrólogos son prácticamente unos brujos y esas cosas. Cuando esta gente llega a Belén y le preguntan al rey, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido hoy? Y bueno, ustedes saben la historia. La Biblia dice que ellos llegaron con incienso, algo costosísimo, mirra y oro. Algunos expertos han hecho un cálculo teniendo en cuenta los camellos, no eran los tres, era una fila de camellos alrededor de 1 kilómetro de gente que venía a ver el nacimiento de Jesús, al niño Jesús ya nacido, quiero decir. Pero muchos teólogos han hecho un cálculo que alrededor de el valor, del oro que le trajeron a Jesús como presente por su nacimiento, era en la época alrededor de unos 40 millones de dólares. Sépase bien lo siguiente. Pasa que el tradicionalismo religioso nos ha presentado a un Jesús pobre, paupérrimo, llevado, etc. Jesús usaba piezas o trajes de una sola pieza. Eso solo lo usaban los reyes.
¿Usted cree que se necesita cuánto para sostener el ministerio de Jesús? ¿Cuánto? Detrás de Jesús había gente poderosa que le daban mucho dinero para su trabajo. Ey, ¿usted cree que todo era milagro? No saquen 2 peces ahí, 3 moneditas y convirtámoslas. No, se le costoso al mundo. Los milagros se dieron, efectivamente, los 5.000, los que alimentó, los 3.000. Pero el resto, hermano mío, ¿sabe cuánto costaba llevar 12 zánganos ahí detrás y sus mujeres y todo el mundo? Chacho. ¿Cuánto valen esos 25 camellos? Tanto, págalo. Ey, tú, Judas, paga eso. ¿Usted cree que eso qué era? Jesús hizo milagros, sí. Pero muchas de las cosas tuvieron que caminar en ella. Tremendo, ¿eh? Así que la pobreza a la que se refiere este versículo es simple y llanamente que Dios, siendo Dios, bajó a la tierra y tomó un cuerpo humano. Eso es pobreza. Pobreza. Y esta gente sencillamente lo que hicieron fue ricos a través de la enseñanza de la generosidad. Eso fue lo que pasó. Mañana continúo con ustedes. No se pierdan. Hagan todo lo posible. Venga. Si alguno de ustedes quiere la enseñanza, con mucho gusto yo se las envío.